Estimados, ¿cómo les va? Buenas tardes, soy Maxi. Hoy quería mostrarles, porque ahora en breve vamos a empezar a conectar, digamos, capacitores, digamos, como filtros, y vamos a usar transistores para amplificar, y bueno, trabajamos con señales alternas, continuas, y quería mostrarles, antes de mostrarles cómo el capacitor actúa en corriente alterna y cómo actúa en corriente continua, que es un generador de señales. Lo básico, para ir complicándolo de a poquito. Un generador de funciones arbitrarias como este, o generador de señales o inyector de señales, lo que hace es elegir el tipo de onda, le damos aquí a Wave, y elegimos sinusoidal, cuadrada, impulso, rampa, lo que fuera. Elegimos sinusoidal, le damos con este botón, digamos, podemos elegir o la amplitud, que es 1 kHz, o, digamos, la frecuencia o la amplitud, que son 3 volt. Y con esto le damos Start. Si miramos el osciloscopio, ahí nos está marcando una amplitud de 1 kHz, 3 volts y una onda perfecta sinusoidal. Ahora elegimos acá, vamos a el tipo de onda que es wave y ponemos square, que es onda cuadrada. ¿Ven? Ya está enviando el osciloscopio esto, y el osciloscopio vemos exactamente lo mismo. A ver, veamos lo mismo porque está acá está puenteado. ¿Ven? Yo coloqué, esta es la entrada del osciloscopio y esta es la salida del generador de señales. O sea, es bastante fácil de utilizar. Simplemente acá lo que elegimos es wave, el tipo. Vamos a elegir, por ejemplo, rampa, que es triangular. Y si vemos el osciloscopio vemos la misma. O sea, esta misma señal como llega, ven que dice 1 kHz, 3 volt pico a pico, y el voltaje, bueno, RMS. Bueno, esto lo podemos cambiar, eso después les explico cómo cambiarlo. Vamos a ver que con esto seleccionamos. Vamos a seleccionar ahora 2 y que elegimos kilohertz. Listo. Vamos a ver si los que leemos 2 kilohertz y los mismos voltajes. Ven que dice 3 volt. Bueno, ahora vamos a elegir, por ejemplo, acá un voltaje y ponemos simplemente los botones. Ponemos 2.1 volt y RMS o pico a pico. Volt pico a pico. Muy bien. Vamos acá y vemos 2.1 volt pico a pico. ¿De acuerdo? Lo mismo con las señales. Ponemos wave y ponemos sinusoidal. Ahí la tenemos. Está en 2 kHz. Podemos cambiar la frecuencia. Vamos a cambiar la frecuencia y moverla en el osciloscopio si lo ven. Vamos a poner, esta vez, en frecuencia. Seleccionamos ahí. Ponemos, por ejemplo, 15 kHz. ¿Dónde está acá? Esta frecuencia es más alta. Y ahora hay que mover la escala del osciloscopio, ¿ven? Para poder visualizarla. Le damos acá al que dice scale o escala y vemos. Y esto es la amplitud, si lo queremos más grande o más chiquito, dependiendo del voltaje, ¿no? Porque ven que acá está marcado 500 volts por división. Y cada una de estas divisiones son 500, 500, 500. Esto está marcando de pico a pico la cantidad de volts. Ven acá hay 500, 1 volt. 500, 1 volt. Y de acá a acá, de pico a pico y 2 volts. Pues son 4 cuadraditos. Esto en realidad en los osciloscopios digitales es en vano porque te lo dice acá. No hace falta hacer mucho contar, pero si tiene un osciloscopio analógico, que lamentablemente no tengo acá uno para enseñarles, pero es igual, pero tienen que contar los cuadraditos. Ahí sí hay que contarlos porque no tenemos estas medidas que tenemos acá. Estas son las diferencias que tiene el osciloscopio digital con el analógico. Para ciertas cosas es mejor el analógico, para ciertas mejor es el digital, pero hoy en día el digital es mucho más versátil y más barato. Y cualquiera lo puede comprar. Un analógico es más complejo. Vamos a hacer algo más exagerado. Vamos a colocar un megahertz. Si en este momento vamos al osciloscopio no vamos a ver nada, porque la frecuencia es tan rápida que hay que separarla. Entonces le damos acá al botón de escala varias veces hasta que podemos ver la lectura. ¿Ven? Y ahí nos dice 1 megahertz, 2 volt pico a pico, tal cual como está pidiendo ahí. ¿De acuerdo? Así es como funciona, es bastante simple. Es más complicado generar frecuencias bajas. Por ejemplo, vamos a colocar 10 Hz. Eso es más difícil de leer. ¿Ok? Ahí hay que bajar mucho la escala de esto. Ven, bastante para llegar a poder leerla.
Pero igualmente la va a leer. Este osciloscopio dentro de todo no es de lo mejor, pero lee bastante bien y nos lee los 10 ciclos perfectamente. Y el generador también lo hace. Es bastante bueno, digamos, de los económicos, por así decirlo, zafa, como se dice en Argentina, es aceptable, en otros países, digamos, pero bueno, por lo menos es algo decente, ¿no? Para que puedan empezar, obviamente hay mejores marcas y mejores modelos que estos, pero bueno, con esto ya para apañárselas con un taller y aprender es buenísimo. Quería mostrarles esto porque ahora les voy a explicar cómo funciona un capacitor, cómo funciona un filtro de corriente alterna, y vamos a empezar a polarizar transistores en corriente continua y alterna, y quería explicarles un pequeño introducción de cómo es un generador de señales y cómo es un osciloscopio para leerlo, ¿no? Después les voy a explicar cómo hacerlo de la manera barata, que sería colocando un transformador que sabemos que tiene 50 ciclos, y con el tester, en cualquier polímetro tester, colocamos donde dice voltaje, vamos a Hertz, ¿lo ven? Y el mismo tester acá nos va a marcar 50 ciclos, 1 kHz, lo que sea. Por lo menos sabemos lo que estamos haciendo para cortar frecuencias y demás. Pero bueno, lo ideal, por supuesto, es tener un osciloscopio y un generador de señales, ¿no? Bueno, esto es una pequeña intro de cómo funcionan estos aparatos. Y bueno, en breve les voy a explicar con mayor detalle mejores videos. Y vamos a filtrar estos capacitores y vamos a usar transistores y se van a divertir. Muchas gracias, les agradezco mucho por escuchar. Suscríbanse al canal y por favor todas las preguntas me las hacen, que estoy para enseñarles y para divertirme. Gracias.